luego de que Dios haya liberado al pueblo de Egipto, instauró distintas fiestas para que el pueblo pueda recordar todo lo que Dios hizo por ellos. Entonces estableció varias fiestas a lo largo de todo el año, ¿no? A través de sacrificios y de ofrendas desde distintos índoles, ¿sí? Distintos animalitos que se presentaban en sacrificio o determinados granos, productos de la tierra, frutos de la tierra. Bueno, uno de ellos era Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés, que se llamaba también Fiesta de las Semanas, eran 50 días luego de la fiesta de Pascua. Esta fiesta de Pascua era en conmemoración y en recordatorio del día que Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ese era el día de la Pascua. Luego de 50 días venía Pentecostés. Y bueno, un día de los tantos días de Pentecostés que hubo año tras año, sucedió algo importantísimo, que fue el derramamiento por primera vez del don de Espíritu Santo. Entonces, por eso hoy vamos a hablar del don de Espíritu Santo. Así lo titulé al día de hoy, el compartir de esta porción de la palabra de Dios. Y vamos a empezar en Lucas 24, porque tenemos que irnos un poquito antes del día de Pentecostés, porque la gente había conocido a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio, que duró un poquito menos de un año, y vio los grandes milagros que Él había hecho, ¿sí? Que Dios había hecho a través de Él, pero a pesar de eso, ¿sí? Es conocido el tema de que el mismo pueblo pidió que lo crucificaran. Pero sin embargo la gente, a pesar de haber visto todo lo que hizo Jesucristo a lo largo de ese año, lo crucificaron, pidieron que lo crucifiquen. Luego de eso, ¿sí? De su muerte, de su crucifixión, no terminó ahí la cuestión, porque 3 días luego de esa crucifixión, algo más, algo único, ¿sí? Cambió la situación dramáticamente. ¿Y qué fue eso? ¿Qué es lo que sucedió luego de 3 días y de 3 noches de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? La resurrección. ¿Sí? Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de los muertos. Y quiero leer junto a vos en Lucas 24, donde se narra esta situación de la resurrección de Jesucristo, porque fue el puntapié para luego poder llegar a Pentecostés. Lucas 24, entonces, pero ya creo que llegaste a ese lugar, encontraste Lucas 24, vamos a leer los primeros versículos. Desde el 1 leemos: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este mismo pasaje también está narrado en otro evangelio, en el Evangelio de Marcos, y en este evangelio, solamente anótatelo como para corroborar, y adjuntando la información que en Marcos 16:1 dice que las mujeres que se menciona por acá, que no figuran quiénes son, en Marcos 16 sí dicen que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ¿sí?
esto que estamos juntando dos versículos o dos pasajes bíblicos para poder incorporar más información acerca de un mismo hecho, es una técnica que se llama acumulación de escritura, y es muy útil que vos la puedas practicar para poder conocer un poquito más y dar una mayor idea de lo que sucedió en ese momento. Bueno, Jesucristo entonces fue resucitado de entre los muertos, exactamente como le había dicho a sus discípulos, como lo leímos recién, ¿sí? Y exactamente también como Dios lo había prometido en el Antiguo Testamento. Y te quiero leer en Hechos 2, por favor. Vamos a estar bastante tiempo en distintos capítulos, en distintos versículos de Hechos. En este caso vamos a leer Hechos 2. Vamos a leer una de esas profecías en cuanto a la resurrección de Jesucristo que se cita, ¿sí? Pedro lo menciona, haciendo referencia de un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, en Hechos, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 25 al 31 y leemos lo siguiente. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, en el 30, pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Muchos años atrás, muchos años antes de que el Mesías hubiera aparecido, hubiera vivido, sido crucificado y luego Dios haberlo resucitado de los muertos. El santo no iba a ver corrupción, se refería a nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de la resurrección se cumplió una promesa, esta promesa, ¿sí? Jesucristo es el único que, habiendo muerto, fue levantado y hasta el día de hoy vive, ¿sí? Vive eternamente, y no solo eso, no solamente eso, sino que en este estado de que está vivo, va a regresar un día, y todos los que creyeron, los que creemos y los que creerán hasta ese día en Él y en su resurrección, también vivirán eternamente como Él está ahora. Y eso lo podemos leer en 1 Corintios. Deja una marquita en Hechos que en un ratito volvemos, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 15, donde dice justamente esto, que Jesucristo está vivo ahora y que todos aquellos que creen o creerán en Él y en su resurrección, también vivirán juntamente con Él, ¿sí? Tal cual Él lo está en este momento. 1 Corintios 15, vamos a leer algunos versículos desde el 20. Podemos leer que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias es el primero, significa. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. A ver, me detengo un segundito nada más, porque no es el tema que estamos desarrollando hoy, pero es muy importante entender esto. Por la muerte de por un hombre entró la muerte, ¿sí? La muerte espiritual entró por Adán. También por un hombre,
la resurrección de los muertos. ¿Qué hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Por él entró la resurrección de los muertos. 22, seguimos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? La misma palabra lo está explicando. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo el primero. Luego, los que son de Cristo, cuando en su venida. Así que todo hijo de Dios que en este momento que falleció, todavía está esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo para la resurrección. En su venida, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. De los muchos lugares donde la palabra de Dios hace referencia que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo, nos vamos a enfocar, vamos a volver entonces a Hechos 2, nos vamos a enfocar mayormente en el libro de Hechos, que se menciona con mucha claridad, y vamos a ir puntualmente nuevamente en Hechos 2, pero otros versículos vamos a leer de Hechos 2, donde registran las palabras de Pedro en este día tan particular que te había mencionado en un principio, que fue el día de Pentecostés. En Hechos 2, pero el versículo del 22 al 24 habla de esto, ¿sí? ¿Qué dice? En el 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, a este Jesucristo, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Entonces, en más de una oportunidad, podemos ver que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de toda la palabra, te mencioné de palabras de Pedro, en el discurso de Pedro, en el día de Pentecostés, menciona una profecía dicha por David en el Antiguo Testamento, de que el Cristo no iba a haber que el Cristo no iba a haber corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba a ser resucitado. Están dando a entender la resurrección de el Cristo. Y acá Pedro vuelve a decirlo, este Cristo, este Jesucristo que varias personas lo vieron hacer prodigios, maravillas y señales, pero que no lo hizo él, sino que Dios lo hizo a través de él, por medio de él. Dios lo levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Y luego de esta resurrección, ahora sí, vamos a ir a Hechos, pero capítulo 1, el capítulo anterior, de donde estábamos recién. Luego de la resurrección de Jesucristo, en este pasaje que vamos a leer, vamos a notar que relata lo que sucedió entre el momento de la resurrección de Jesucristo y el momento que ascendiera Jesucristo a la diestra de su Padre, a la diestra de nuestro Padre. Entonces, en Hechos 1, siempre nosotros tomamos algunos versículos para poder destacar lo que queremos compartir, pero después es muy bueno que vos leas completo el capítulo. Hechos 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿sí? Jesucristo con sus apóstoles estaba acá, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, y es muy cierto, Juan bautizó con agua, mas vosotros, les dijo Jesucristo a sus apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, eso es lo que le aseguraban, ¿sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y le menciona nuevamente, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde dice? Hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra es el lugar que vos se te ocurra, es lo último de la tierra, no dejó nada sin cubrir. Entonces acá les está hablando de un nuevo bautismo, del bautismo con el Espíritu Santo, y que lo relaciona directamente con recibir poder con ese nuevo bautismo. Y que menciona también a Juan el Bautista, que ciertamente bautizó con agua. Más, en contraste, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Era algo diferente, algo distinto. Y vamos a leer el momento que fueron bautizados con el Espíritu Santo, que recibieron este poder de Dios que les había dicho Jesucristo antes de ascender. En Hechos 2, volvemos a Hechos 2, los primeros versículos de Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí? Entonces, hagamos cuenta, 50 días después, ¿sí? En la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y quiero que prestes mucha atención a cada una de las palabras de este versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados con este nuevo bautismo. Fueron investidos con ese poder que Jesucristo les había dicho. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó luego de eso? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, ¿sí? El Espíritu, Dios, les daba que hablasen. El derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Fue manifestado de esta manera. Este nuevo bautismo se manifestó a los 5 sentidos de esta manera, hablando en lenguas. Es una de las 9 manifestaciones que tiene este don de Espíritu Santo. Y digo don porque es algo que Dios dio sin haberlo merecido nosotros. Nos lo dio por gracia, ¿sí? Es un don, es un regalo de parte de Dios hacia toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo, confiesa al Señor Jesucristo y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Automáticamente uno es investido de este poder. Los apóstoles fueron investidos de este poder y por primera vez se manifestó este don de Espíritu Santo hablando en lenguas. Tuvieron testigos, ¿sí? Porque si vos lees, que no lo vamos a leer con todo el detenimiento, ¿sí? Si vos seguís leyendo, había personas de distintos lugares que los escuchaban hablar en sus propios idiomas y no les escuchaban hablar cualquier cosa, les escuchaban hablar las maravillas de Dios. Y ellos no sabían hablar esos idiomas. ¿Por qué se maravillaban tanto? Porque ellos no conocían esos idiomas y sin embargo lo hablaban. Pero ¿cuál es la justificación o la respuesta a esto?
lo dice en el versículo 4. Ellos hablaban en lengua según Dios, según el Espíritu, por eso está con mayúscula, Espíritu con mayúscula se está refiriendo a Dios, les daba que hablasen. Y bueno, es muy importante este día, y es evidente que si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, no hubiera sido posible tener disponible, recibir esta promesa del don de Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el hecho que nosotros, hasta el día de hoy, desde este día que leímos, del día de Pentecostés, de este día de Pentecostés, hasta el día de hoy y hasta que retorne nuestro Señor Jesucristo, tengamos disponible recibir este mismo don de Espíritu Santo, es solamente porque Jesucristo fue resucitado y fue levantado de la muerte, que Dios lo resucitó. Esa es una prueba fáctica de la resurrección. Indudable, es una prueba indudable de que Dios resucitó a Jesucristo, a su Hijo de los muertos. La resurrección tiene testigos históricos, porque la gente que vio, hubo mucha gente que vio a Jesucristo resucitado, y también lo vieron los apóstoles, pero también hay otras clases de testigos, que son todos aquellos hijos de Dios que reciben el don de Espíritu Santo y hablan en lenguas. Nosotros cuando hablamos en lenguas estamos testificando y dando a conocer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces va más allá de ser un testigo presencial, porque el don de Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, es la prueba de la resurrección de Jesucristo. Vamos a seguir un ratito más en Hechos, pero en el capítulo 5 ahora, Hechos 5, para que leamos directamente de la palabra de Dios esto. ¿Quiénes son testigos de la resurrección de Jesucristo? Hubo testigos presenciales, pero nosotros, siendo hijos de Dios, recibiendo el don de Espíritu Santo, también somos testigos y damos y proclamamos y anunciamos la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hechos 5, versículos del 30 al 32 vamos a leer. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Esta frase Espíritu Santo tiene que estar en minúscula, porque se está refiriendo a lo que Dios dio, ¿sí? Es el don de Espíritu Santo. Y fíjate entonces que dice y también. En el versículo 32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también otro testigo es el Espíritu Santo, el don de Espíritu Santo, que cada hijo tiene, es testigo de la resurrección de Jesucristo. Entonces, tenemos testigos a los apóstoles y a otros que vieron a Jesucristo resucitado, pero no solamente ellos, sino todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, que fueron bautizados con este don de Espíritu Santo, fueron investidos con poder desde lo alto, como lo leímos en el día de Pentecostés que recibieron los apóstoles, que son todos aquellos que le obedecen, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y en su resurrección. Tenemos el don de Espíritu Santo, y con el don tenemos sus manifestaciones, ¿sí?
no podemos tener el don aislado de las manifestaciones de este don, ¿sí? Dios dio el don con todas sus manifestaciones. Una de ellas, lo leímos, que fue el hablar en lenguas. Pero tiene otras 8 manifestaciones, que lo vamos a leer en un pasaje cortito, algunos versículos. Deja una marquita en Hechos que vamos a volver, ¿sí? En 1 Corintios 12 menciona todas las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Y es muy importante que nosotros conozcamos que cuando nosotros somos hijos de Dios, es decir, que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, que es lo que dice Romanos 10:9, somos hijos de Dios, somos salvos y estamos recibiendo el mismo don de Espíritu Santo que recibieron estos apóstoles que leímos recién. Y con el don de Espíritu Santo estamos investidos de poder y con este don tenemos las 9 manifestaciones, ¿sí? Más allá de que nos enteremos o no, las tenemos. Entonces está en nosotros conocerlas y empezar a utilizarlas, ¿sí? Porque cada manifestación, ahora lo vamos a leer, es para provecho nuestro. Entonces es muy importante que las utilicemos. Pero si no la conocemos, no la podemos utilizar. En 1 Corintios, entonces, capítulo 12, espero que ya estés, versículos del 7 al 11. Dice, en el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, fíjate, claramente cada vez que nosotros recibimos el don de Espíritu Santo, podemos manifestar cualquiera de estas 9 formas, manifestamos que recibimos el don de Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos manifestar? Con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia, con fe, con dones de sanidades, con milagros, con profecía, con discernimiento de espíritus, con diversos géneros de lenguas, con el hablar en lenguas y con la interpretación de esas lenguas. Y todas estas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién es? Dios. ¿Sí? Entonces, nos preguntamos, ¿tenemos prueba viva de la resurrección de Jesucristo? Sí, por supuesto que sí. El don de Espíritu Santo que nosotros tenemos con sus 9 manifestaciones que la acompañan es la prueba indubitable de que Jesucristo resucitó, que Dios lo resucitó de los muertos y que nosotros, a través de creer en Él y creer que Dios lo levantó de los muertos, recibimos este don de Espíritu Santo. Este poder de Dios recibido con el don de Espíritu Santo estaba disponible en un principio para un sector de la gente, para el pueblo de Israel. Pero Dios, como no nos puede extrañar, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro amoroso Padre Celestial, le va a mostrar a Pedro, ¿sí? Y para eso vamos a volver a Hechos, capítulo 10, le va a mostrar a Pedro que Él no tiene barreras, que Él cuando da para todos por igual, ¿sí? Y vamos a leer en Hechos 10 un pasaje en donde un gentil, que era
el grupo del pueblo, el grupo que no pertenecía al pueblo de Israel. Dentro de la población estaba el pueblo de Israel, que eran el pueblo escogido, que le decían, y el resto, que los llamaban gentiles, ¿sí? Ellos estaban excluidos de todas las promesas de Dios. Sin embargo, Dios le da una lección a Pedro, ¿sí? Mostrándole que ya no hay desigualdad entre uno y el otro, ya no hay diferencia entre un pueblo y el otro, entre ser de Israel o no ser de Israel, es decir, ser gentil. Y vamos a leer un pasaje de un gentil, justamente, que se llamaba Cornelio. Y en Hechos 10, desde el versículo 34, después también te invito a que leas todo el pasaje completo. Cornelio, ¿sí?, más allá de que él pertenecía al grupo llamado gentil, él hizo al Señor Jesucristo su Señor, ¿sí? Y creyó que Dios lo levantó de los muertos. De hecho, él oraba para poder recibir la palabra de Dios. Y bueno, cuando uno cree, ¿sí?, en el Señor Jesucristo y cree que Dios lo levantó de los muertos, confesó a Jesucristo como su Señor y creyó que Dios lo levantó de los muertos, inevitablemente Dios da su don. Y entonces fue bautizado también con el don de Espíritu Santo, más allá de que era un gentil. Vamos a leer parte de ese suceso en Hechos 10, desde el versículo 34. Toma detalle de todo lo que vamos a leer acá. Desde el 34 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Freno acá un segundo y te pregunto, ¿a vos te parece que al día de hoy, ¿sí?, Dios hará acepción de personas? Si acá Pedro dice que se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas, ¿por qué ahora lo haría? Entonces, cuando Dios da el don de Espíritu Santo, lo da con sus manifestaciones y para todos por igual. No hay gente elegida para recibir el don de Espíritu Santo. ¿Cuál es la única condición? Confesar a Jesús como Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ese es el único requisito para recibir el don de Espíritu Santo. No hay elegidos o preferidos, porque Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con el don de Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, en el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
Mirá lo que sucedió. Esto se lo estaba diciendo a Cornelio, a este gentil. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos los que oían el discurso, no solamente a Cornelio, que él es el que había pedido. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo. 46. ¿Por qué? ¿Por qué se daban cuenta que habían recibido el don? Mirá la prueba indubitable de que uno recibe el don de Espíritu Santo, que es hijo de Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Por eso, ¿sí? El don de Espíritu Santo no tiene limitación. No importa las circunstancias, no importa el lugar donde estés, no importa dónde te reúnas. ¿Cuál es la condición? Arrepentirse, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, y entonces uno es bautizado con el Espíritu Santo. Uno recibe poder y recibe este don de Espíritu Santo con las 9 manifestaciones, ni una más ni una menos. Las 9 manifestaciones, si vos sos hija de Dios, hijo o hija de Dios, están dentro tuyo, porque vos tenés el don de Espíritu Santo. ¿Querés saber si tenés el don de Espíritu Santo? Probá a hablar en lenguas, vas a ver cómo Dios te da que hablar, como lo hizo con los apóstoles aquel día de Pentecostés. ¿Por qué haría Dios eso con sus apóstoles y no con nosotros, si Dios no hace acepción de personas? Esta confesión y esta creencia nos hace hijos de Dios por siempre. Y la prueba entonces certera de que lo somos es que hablamos en lenguas. Y podemos hablar en lenguas. Esta es la prueba indubitable que somos hijos de Dios. Entonces, resumiendo nuevamente, y vamos a volver a 1 Corintios 14 para ir terminando. 1 Corintios 14, las manifestaciones que tiene el don de Espíritu Santo recibido en el mismo instante que somos hijos de Dios, son todas para provecho, como leímos en 1 Corintios 12. Recibimos el don de Espíritu Santo de parte de Dios y lo podemos manifestar como con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia, con fe, con dones de sanidades, con milagros, con profecía, con discernimientos de espíritu, con diversos géneros de lengua, hablando en lenguas y con interpretación de lenguas. Y entonces en 1 Corintios 14, en los primeros versículos de este capítulo, desde el 1 leemos: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Estos dones espirituales una traducción habla de asuntos espirituales. Procuremos estar en los asuntos espirituales, ¿sí? Y uno de los asuntos espirituales es conocer lo que tenemos dentro, conocer acerca del don de Espíritu Santo. Es un asunto espiritual que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por Espíritu, por Dios, habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjate todos los provechos que tienen las distintas manifestaciones. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Te lo leo de vuelta esta primera parte del versículo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
porque el que habla en lenguas, para nuestro propio beneficio hablamos en lenguas, porque nos comunicamos directamente con Dios, pero los demás no lo entienden, porque Dios da las palabras que nosotros hablamos, ¿sí? Por eso dice que quisiera que todos nosotros hablemos en lenguas, todos los hijos de Dios podemos, y Él quisiera que hablemos en lenguas, ¿sí? Es la palabra de Dios revelada a Pablo, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Dios quiere que todos nosotros hablemos en lenguas, pero más que profeticemos. ¿Por qué? Porque profetizar edifica al que escucha, porque la profecía es en nuestro idioma, entonces el otro entiende, ¿sí? Entonces, por eso dice que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, ¿sí? A no ser que uno lo interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces tenemos que procurar conocer estas cosas para poder hacerlas. Si Dios nos dice a través de su palabra que quisiera que todos sus hijos hablemos en lenguas, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Procuremos entonces este asunto espiritual. Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por habernos hecho disponible semejante manifestación de poder, que es el don de Espíritu Santo, y que, bueno, dentro de ese don tenemos 9 manifestaciones para ser operadas conforme a tu voluntad. Gracias por eso y porque somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión. Como siempre, vos, Padre, das las cosas y dejás que nosotros tomemos la decisión, y gracias por guiarnos, Dios, e informarnos cuál es la mejor decisión que podemos tomar, porque tu voluntad es agradable y perfecta para tus hijos. Por eso te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.